Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar a este vistazo más detallado al gameplay del videojuego de BLOOD of DAWNWALKER. En este caso hablamos de este videojuego de acción, RPG, no sé si va a tener mucho mundo abierto, y así que, bueno, no sé si lo veremos también justamente en esta reacción, vamos, en este vídeo, pero hablamos de este nuevo título, en este caso desarrollado por REVOLUCIONARIO, que en este caso recuerdo que bueno, es una desarrolladora que en este caso crearon, ¿no? Trabajadores de CD Projekt, ¿no? Que salieron de los juegos de The Witcher y, bueno, digamos, sobre todo de esa compañía. Y formaron esta nueva compañía, ¿no? Este pequeño estudio. Y, pues, por lo que hemos visto hasta ahora de de BLOOD of DAWNWALKER, pues realmente es un título, es un juego que recuerda en bastantes cosas así en cuanto a ambiente, ¿no? Y, bueno, obviamente ya realmente en este vídeo, ¿no? En el que vamos a ver más gameplay del juego en sí, pues ahí sí que veremos si se parece realmente en la parte jugable al menos, ¿no? A los juegos de The Witcher o no, realmente, pero bueno, por la estética, por la ambientación, por las vestimentas y todo eso, por lo que hemos estado viendo, por temas un poquito más pequeños, pues sí que, pues aparte sí que vemos muchas similitudes, ¿no? Con los juegos de The Witcher, pero luego lo que es la temática, pues es diferente en sí, ¿no? Aunque obviamente pues, también se refiere a criaturas, ¿no? Pero bueno, no me enrollo mucho más. Vamos a descubrir, pues como digo, esas posibles similitudes, ¿no? En la parte jugable, ¿no? Con los juegos de The Witcher, y luego pues también veremos las novedades, ¿no? Que puede proporcionar este juego, ¿no? Pues no me enrollo más, vamos al lío, pero antes, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. Y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre, así que sin más dilación le damos caña en 3, 2, 1, play. Voy a poner subtítulos, por supuesto. Bueno, mientras se pueda. A ver, en realidad no sé. No voy a ponerlo en 4K, pero voy a intentarlo. Vamos a intentar ponerlo en 4K. Vale, lo tenemos en 4K, o sea que ya lo dejaré así. Luego, si da problemas, pues ya bajo la resolución, pero. Rebel Wolves, ahí lo tenemos. Vamos a ver. Vale, están puestos. Vale, es metraje de gameplay de algo que está en desarrollo y es una versión pre-beta del juego en sí. Todavía está en desarrollo, bueno, que no es el producto final, ¿no? Obviamente. Algo que podemos esperar, vamos. Hello, my name is Daniel Sadowski and I'm the design director at Rebel Wolves. I would like to welcome you to the BLOOD of DAWNWALKER summer gameplay video. Our game is a story-driven, open-world dark fantasy RPG set in medieval Europe. The game is currently in pre-beta stage, and what we are going to show you is just a part of one of the mid-game quests. It's a really cool story involving legendary swords and a haunted almshouse, but today we'll focus on showcasing our gameplay systems. Coño, vale. Hay problemas ya con la resolución. No sé si bajarlo y ya nos quitamos de problemas. We're starting on the outskirts of Svartro, the game's largest city and the capital of Vale Sangora. From here, we could head anywhere the eye can see, explore ancient ruins or sabotage vampire blood. Head anywhere the largest city and the capital of Vale Sangora. From here, we could head anywhere the eye can see, explore ancient ruins or sabotage vampire blood transports. But it's not just about where or when you go. It's also about how you approach the main quest and shape the story, making each playthrough uniquely your own. Bueno, podemos elegir nuestra forma de enfocar las misiones y nuestra aventura, ¿no? Is on his way to the city's cathedral, chasing leads about a powerful weapon said to be hidden in its crypts. But first, we'll have to deal with some bandits who camped out by the main road. Traveling through Vale Sangora is never boring. The world is dense with quests, recordemos que nuestro protagonista es un medio humano vampiro, ¿no? This will be a great opportunity to show you our combat system. Vale, our goal was to make the player feel like a real swordmaster who closely observes his enemies. We'll begin this fight by using acrid dust to stun one of the enemies. Now, bueno, es algo también que también podemos echar en The Witcher. Ahora estoy viendo como que estoy comparando, ¿no? And similarly, when defending, you have to take note of the enemy's intent and the direction of the attack.
On the left side of the screen, just above Cohen's Oye, la cámara obviamente es al hombro, ¿no? O sea que that will be filled in with each todo el juego successful attack, block, de Witcher and no es parry. así. Once they are full, you can use one of the active abilities which allow you to take a more tactical approach to fighting. We started the fight by throwing some acrid dust. And now let's cast Burning Blood. It's a hex which boils the enemy's blood and burns their skin, dealing physical damage over time. Habilidades especiales de nuestro protagonista, claro. Alright, time to finish this fight. Let's use the final activation charge to cast the artery attack, which actually decapitated the last opponent. El ataque de Our arteria. hero quickly dispatched the bandits, so let's loot a few items they've left behind and open the inventory. Esas habilidades se van, o sea, hemos visto que se van recargando, First ¿no? of all, let's replenish our health by eating something, and then take a closer look at this cool-looking weapon we just picked up. Aquí son elementos RPG, ¿no? O sea, it has better stats than our current weapon, so let's equip it right now. We've also leveled up, so let's use this opportunity to spend the newly acquired skill point in one of Cohen's skill trees. The skills in the Blood of Dawnwalker are divided into 3 trees, one for human, one for vampire, and one shared between the two. We also have an active abilities panel. We can use it to unlock additional abilities to use during combat. Note that during the day, the health bar is not regenerating. You need to find consumables like the one we've just eaten. The hexes we've just used also consume some of Cohen's health. Be aware of that. The way our magic system works, there's always a price to pay for manipulating reality. But we can make it sting a bit less. Let's level up the frugal witchcraft skill, so next time we'll cast a hex, it'll consume fewer of Cohen's health points. Now that we've wrapped up the encounter with the bandits, we can be on our way to get inside the city. Right now, Cohen hasn't done enough to ruffle the vampire lord's feathers, so the gods will just wave us through. But the more damage you cause, the more suspicious and aggressive they'll become. So when you play the game yourself, you'll have to decide whether you want to challenge the vampires openly, or lay low until you're ready to strike and surprise them. No, tampoco es que haya mucha en combate así de espada contra espada, al menos no hay. La verdad que no parece el combate, el sistema de combate más dinámico como tal, pero there's also Altenmarkt, Neustadt, and the Middens. Each of the boroughs has its own feel and character. Get your stinking ass out of here! I was just passing through, I swear. I got tired and sat down and started begging. Looming high over the city is Brancis's castle, Greifberg. He took it over when he slaughtered the human ruler of the valley, Skender, as shown in the trailer we shared with you earlier in January this year. In order to complete the main quest and save your family, you'll have to storm the castle, alone or with help of friendly NPCs. We could do it right now if we wanted, but it would be super challenging. No more drink for you, my friend. Go home. Oh, let me. I just want to. Oh, let me in. You made a mess, and it's not that kind of inn. Let's check the map. The cathedral is really close. There's plenty of other places to see and things to do here. A couple of inns, a medic, a blacksmith, an armorer, and other merchants. Como veis, o sea, tenemos un escenario como tal, pero no que se abra mucho. The vampires came out of the shadows. No es mundo abierto. This creature on the right is called an Uriash. Look around, especially at night, and you'll learn humans have lots to fear, not just the vampires. And here we can see guards pounding on some poor guy's doors. What is it about? Normalmente cuando hay vida dentro de, o sea, a nuestro alrededor, me encanta, me gusta mucho explorar, ¿no? Qué van diciendo y qué va pasando. Lo que es la actividad de los NPCs, ¿no? Or signal changes in the game's world.
I humbly beg of thee. I humbly... Ouch! I don't want to say it, Mum. It's a prayer. It's what we have to say. Go on. I humbly beg of thee, protect Joder, la iglesia, ¿no? We are at the cathedral gates. Bueno, Again, también, sí. since Cohen isn't yet wanted by the vampire regime, and it's daytime, we can simply walk inside. No será un escenario del juego en sí, ¿no? O sea, una localización, ¿no? The baptism of a newborn is a solemn moment, doubly so. A new life joins our flock, bringing happiness to its parents and to the congregation. Natus ex Tiene dibujos de los vampiros, ¿no? Vale, 3. Alitur sanguine. Con sangre, In sanguine morietur. Que no se note, ¿no? Ego te baptizo in nomine Dei. Amen. Don't I know you from somewhere, young man? Laslia, maybe? Tenemos sorry, but you must be opciones de diálogo. Am I? Otro elemento RPG. Perhaps. My memory isn't Al what estilo de it Witcher used to también. be. Come with me. I'll take your confession. Thank you, but I have no need for confession. También tenemos esas opciones de diálogo especiales, ¿no? O sea, que, como en The Witcher. Clear. I wouldn't go that far. But I'm sure you're a busy man, Father. So while I appreciate the offer, I feel that my soul shouldn't be your priority. I won't press the matter. You are quite correct. I have many other duties to attend to. But please remember that in order to be saved, we all need to repent. Myself included. I hope we can speak again soon. Good day to you, Cohen. What we saw right here was just one of many cutscenes we recorded for the game, which smoothly transitioned into a dialogue scene. We use cutscenes to highlight key scenes or showcase interesting bits of lore. Like this blood baptism. Creepy, isn't it? The core feature of the Blood of Dawnwalker is the dual gameplay loop. Remember, Cohen may be a human during the day, but he turns into a vampire at night and has a different set of skills at his disposal. And this is just one variable that affects our quests. Depending on when you tackle a particular quest, what choices you've made earlier, whom you befriended, or whom you've angered, your gameplay and story experience will be very, very different. So each quest is a complex structure with multiple possible paths leading to the end goal. We maximize players' freedom and agency, offering you a narrative sandbox to play in. I wonder what secrets may be concealed up there, just beyond Cohen's reach. And how do we get there? It's impossible to do during the day, but come night, it's an entirely different story. Let us explain what we mean by taking our current quest as an example. During the day, we got inside the cathedral without any problems, since it's open for all to see and Cohen doesn't yet stand out from the crowd. The scaffolds, though, are outside of his reach. But climbing them won't be a problem for the vampire, who has many more exploration abilities at his disposal. Bear in mind, Cohen has not completed the quest yet. What's more, there are still a few clues to be found in order to solve this story.
It's worth mentioning that narrative sandbox also means that we may completely abandon this quest and follow a different path to defeat Brensis. For today, we're focusing on the gameplay part, so let's see how we could tackle this particular quest during the night. We're starting right after dusk, as a vampire, on the rooftops of Svartro. Right now, we have 22 days left to complete this goal. This counter is always displayed and you will be warned each time it's pushed forward. So you have to be aware of the time, and it's more of a resource you'll be spending than a racing clock. As a vampire, you'll see and experience the world from a different perspective. You can travel quickly and easily access places beyond the reach of regular humans. Let us show you what we mean. This is Shadow Step, a unique vampiric ability allowing Cohen to jump to almost any place within his reach. Now, let's take a good look around using the focus mode. Joder, esto es totalmente de Witcher 3, ¿no? O sea, a mí lo this ability highlights objects of interest and loot. De Witcher 3, and there is something no right me lo pasé entero, pero lo que jugué, que no fue this mucho, time yo creo, it's just some items to grab, but on other occasions, who knows? You might come across a hidden quest. Looks like our health is quite low. This is because, as a vampire, your health bar also represents your hunger level, and you start each night thirsting for blood. Remember, you have to quench this appetite in order to make full use of your vampire abilities, and rein in your monstrous nature around NPCs. Otherwise, you may end up draining someone important, which may lead to unpredictable consequences. Ojo, o sea que si we'd better feed them. Maybe on someone la sangre a la persona equivocada puede tener repercusiones. Like this drunkard. Use voracious bite ability. Unless you lose control due to hunger, you get to decide how much blood to drink. You can drain just a bit and knock your victim unconscious, or go all the way and kill them. And if you're adamant you don't want to hurt innocent humans, you can drink from animals and some other creatures. Como en Crepúsculo, ¿no? Que los culen beben de animales. We are at the cathedral, but it seems to be closed for the night, and the entrance gate is well guarded. Let's find another way in. Hay muchos que seguirían queriendo morder a humanos, ¿eh? O sea que se nos queda también la sangre ahí en la boca y todo, o sea. Shadow Step is not the only vampiric ability you're gonna learn during your playthrough. Cohen can also use plane shift to scale walls and even ceilings smoothly. Bueno, ahí es que ya ni te has cortado, This will allow us to explore every nook and cranny of the cathedral. Como humano no puedes... O sea, cuando estás de día no puedes escalar... No, lo que, bueno, no es que tengas que escalar, es que tienes que teletransportarte. Better be quiet. Is that Boyer Xanthe? What the hell is she doing here? What is she doing? Uno de los vampiros, ¿no? Is that a ritual for the blood gods? They're covering up the old paintings. Why? One of the workers must have left it. Seems that the cathedral complex is quite big. The main building, cloisters, inner courtyard. The entrance to the crypt could be anywhere. Won't get anything done just standing around. Still. This was a scene investigation, a mechanic we used to zoom in on and showcase key clues. This time we had a chance to learn more about the vampire's plans. Looks like they're keen to cover up the old frescoes, so that's something we could take a look at. This way we could learn more about the cathedral's past. Blood to blood. Looks like we aren't alone here. Underneath us there's a group of blood guards. Soldiers hooked up on vampire blood, which makes them stronger. And one of Brensis' vampire allies.
It's Xanthi, Masillas, the ¿no? oldest vampire in Vale Sangora, and quite a powerful lady. Let's descend and check what's going on. La táctica al carré. Bueno, a lo mejor era lo que había que hacer, a lo mejor, ¿no? Pero... Don't think I don't see you skulking in the shadows. Come out! You're interfering with my task. Who are you? It doesn't matter. Very well. I don't have time for interruptions. Let us dispose of him. Quickly! Combate con la parte vampírica, a ver. Cohen is using his claws to attack when in vampire form. Blood guards are dual-wielding opponents. Their attacks are pretty strong. Of course, even when fighting with claws, combat is still directional. Don't worry, Cohen can still use his sword as a vampire. A ver, la parte vampírica sí que es mucho más... He mejorado un poco esas animaciones ahí al final. Defeating all three of the blood guards, Xanthi deems Cohen worthy of the challenge, and she descends to face him. She uses her blood control powers to cast a multitude of attacks, like her blood whips that hit Cohen from left and right. Xanthi is protected by a powerful vampire ability. Once her stamina runs out, Cohen will have an opportunity to strike and deal some damage. But be careful, cause Xanthi is quick to counterattack and she will also try to restore her blood. Meanwhile, look at the indicator just below her health and stamina. It's a timer for the boiling blood spill that you've seen in the CGI trailer. So, if we don't hurry, the timer goes down to 0 and Cohen will eventually explode. Hay que situarnos, ¿no? And we're dead. Remember, we were only mid-game here, and Xanthi is one of the game's most punishing enemies. Defeating her right here and right now is very much possible, but it would be hellishly difficult. A fun challenge for hardcore players. Otherwise, we could load the game and explore the cathedral without drawing her attention. Or try to get to her while she's not surrounded by bodyguards. O sea, que podemos acercar, o sea, activar la cinemática viendo directamente o acercarnos a ella de otra manera, learn more about her past, motivations, and maybe even try to reason with her. What you do is entirely up to you. Remember, our design principle is the narrative sandbox. There is no difference between main quests and side quests. There's just no hay diferencia entre las misiones principales y las secundarias. secundarias. Unique adventure. But that's coming in 2026. For now, I'd like to thank you for joining me on this gameplay video aquí termina ya We've just shown you a esta tiny presentación glimpse del of the gameplay. Blood of Dawnwalker. There's definitely more to come in the coming months, so stay tuned for any updates being posted on our social media profiles. Goodbye. Vale, pues aquí también finalizamos. Bueno, voy a poner así un poco de fondo mientras hablo. Doy ya últimas, impresiones post-reacción, como digo siempre. Pero bueno, como digo, voy pasando esto mientras. Pues, a ver, en este caso, como ya he dicho al principio de cuando ha empezado el gameplay, ¿no? Menos con el combate cuando ha sido de día. Como digo, es verdad que al tener de referencia a los juegos de The Witcher y sobre todo al The Witcher 3, como digo, yo no puedo hablar del todo del The Witcher 3, o sea, al 100%, porque obviamente no lo exploré del todo al no pasármelo. Pero obviamente hay cosas, ¿no?, que se mostraban en la primera parte del juego en sí que ya, que he reconocido bastante en este gameplay al menos, y que va a tener el juego The Blood of Dawnwalker, o sea que por esa parte, como digo, al menos eso sí que lo he visto. Y bueno, al final, obviamente también nos ha mostrado una fase muy concreta del juego en sí, ¿no? Obviamente con cosas que tienen que pulir, ¿no? Pero bueno, que al menos para explicarnos un poco el tipo de juego que es y cómo nos podemos mover por el escenario. También nos han mostrado el vistazo al mapa, ¿no? Y para ver lo grande que es el pueblo este, ¿no?
No me acuerdo cómo se llama. Era Zatro o algo así, ¿no? Bueno, no sé. Pero bueno, que os ha mostrado eso, el mapa, como digo. Como digo, el combate cuando es de día y estamos en nuestra parte más humana. Luego, que ahí está la cosa, ¿no? O sea que vamos a ir cambiando tiene lugar en un periodo de tiempo concreto. Como también hemos visto, bueno, lo veis justamente en... Joder, la verdad que lo habéis visto en un momento. Así, perdón. Ahora. Justamente en la esquina donde estaba mi cámara, no sé si la habéis... Bueno, no la habéis visto muy poco, prácticamente nada. Pero bueno, ahí veis arriba justamente los objetivos y pone también, bueno, que es el objetivo primordial y el principal, ¿no? Que es rescatar a tu familia, que es algo que ya nos adelantaron con la cinemática de anuncio del juego en sí, ¿no? Que en este caso quedan 22 días para poder rescatar a tu familia y ese es el objetivo final del juego, supongo, ¿no? En principio. No sé si habrá algún giro o lo que sea o habrá más, pero en principio ese es el objetivo principal del juego, ¿no? Así que, pues, como digo, como tienen que pasar 22 noches, digamos, pues, claro, tenemos ahí ya una cantidad concreta, ¿no? De días y noches o veces, digamos, que vamos a poder aprovechar una parte o la otra del personaje en sí, ¿no? O sea que... Pues aparte, el juego, o sea, tiene elementos RPG, ha dicho que también tiene una narrativa sandbox y todo esto, pero en muchas cosas es bastante más limitado, ¿no? Es un juego también eso de acción, en tercera persona y, bueno, obviamente pues también se centra mucho en el combate y los estilos de combate o a la hora de afrontar las misiones también, ¿no? O sea que realmente forma parte también de los juegos de acción, ¿no? O sea que pues aparte puedes hacerlo de varias maneras, ¿no? Así que, pues bueno, es una mezcla de cosillas, pero descartamos que sea un mundo abierto, ¿no? Porque... Lo que es el juego va a tener lugar en este pueblo y, bueno, con la catedral, que el castillo, no sé cuánto. O sea que el castillo obviamente estará el Avensis, no, bueno... Ha hecho el nombre del vampiro, el que sería el boss final, vamos. Pero, vamos, que tenemos varias localizaciones importantes que vamos a ir, aunque vamos a ver unas cuantas veces, ¿no? O sea que al final todo tiene lugar en el mismo sitio, con diferentes zonas y demás, y a lo mejor hay algunas ocultas. Así que, pues, bueno, esa parte sí que va a ser interesante de explorar. O sea que yo por mi parte sí que voy a ser de eso, de que vayan a explorar todo lo posible o que quieran encontrar todo lo posible. Pero bueno, hemos visto varias cositas. Combate cuando estamos con la parte humana, luego también por la noche también las mecánicas, ¿no? Como vampiro, ¿no? Con la teletransportación, con la succión de sangre, ¿no? Para poder para poder regenerar todo, tanto la barra de salud como las habilidades, supongo, y todo eso, todo el poder que tenemos, pues, y aparte también le han dado mucho énfasis, ¿no? Que es algo que ya sabíamos también de este juego a la hora de tomar decisiones, ¿no? Tanto en la parte más jugable como en la parte de las decisiones también. No sé realmente cuál va a pesar más, pero realmente le están dando mucha importancia a las decisiones tomadas en el propio gameplay en sí, ¿no? En la propia partida, ¿no? A la hora de movernos, a la hora de tomar decisiones sobre algunas acciones, ¿no? Así que, como por ejemplo el tema de succionar la sangre, pues en este caso ya hemos visto, ya justamente nos han dicho que es algo que realmente me ha llamado la atención bastante, la verdad, porque realmente te va a hacer replantearte, ¿no? O saber pensarlo mejor o aplicar la mejor estrategia, digamos, o como digo, replantearte, ¿no? Si, o sea, como diciendo, este NPC que estoy viendo me convence, o sea, pienso que es una persona importante o no. O sea, porque claro, a lo mejor el juego te sorprende en ese sentido, ¿no? Como que vas a por alguien o a por un grupo de personas que parecen, en este caso, aldeanos de a pie, o en este caso personas que no están de clase alta, por así decirlo, y al final resulta que sí, que son más importantes de lo que tú crees. O sea, claro, aquí el juego también te puede engañar un poco. Vamos a ver. Digamos que no... Cabe la posibilidad de que el juego en sí te haga una triquiñuela en ese sentido, ¿no? O sea que, como digo, hay que ser no precavidos, pero hay que estar atentos y hay que estar preparados en este caso, ¿no? Que luego a lo mejor tomas una decisión que no querías y pues obviamente la gente como que se repatea un poco, ¿no? Por eso. Pero bueno, realmente es algo que me gusta. Realmente, o sea, a la hora de plantearte, ¿no? Cómo tomar esa acción, ¿no? De succionar la sangre y obviamente pues tienes que elegir tu objetivo en sí, ¿no? Tienes que saber elegirlo en este caso, ¿no? O sea, al menos a priori es lo que tienes que hacer. Luego ya, como digo, el juego te puede sorprender por algún lado, ¿no? Y como digo, pues hemos visto habilidades de Cohen como vampiro, hemos ido otra vez a la catedral con este boss, digamos, ¿no? Contra la que nos vamos a enfrentar en este caso. Y también nos han mostrado todas las diferentes formas de afrontar esa misión, digamos, de enfrentarnos a esa vampira y vamos a los guardias en general. Pero ha mostrado la más directa, o sea, ir ya a piñón, vamos, medio a piñón. Pero, como he dicho, también hay otras maneras de afrontar eso. No los han mostrado realmente, pero bueno, lo han dicho.
ya habría que esperar, ¿no? En este caso, ¿no? O que la muestren o ya para que la dejarán a lo mejor para cuando se lance el juego, ¿no? A mí me ha gustado, ¿no? Los detalles, ¿no? Que hay en lo que es la aldea en sí. Se nota que le han puesto, pues... han puesto esfuerzo, ¿no? Han puesto trabajo en crear una aldea medieval así, pues mucha penumbra y demás, ¿no? Al menos yo lo noto muy penumbrosa en sí. O sea, creo que pega bastante con este tipo de historia. Porque no es muy fantástica en sí, más allá de los vampiros. Así que, pues aparte, o sea, los únicos elementos fantasiosos que hay son los vampiros en sí, ¿no? Luego, en cuanto a animales, pues no, en principio no debería haber nada, ¿no? No sé si, al menos por ahora no hemos visto nada en cuanto a en relación a los animales, así que en principio no debería de haber cosas muy extrañas, pero bueno, a saber, ¿no? Así que por mi parte ha estado bastante bien en general. Obviamente, pues cuando quede ya menos para que se lance el juego, cuando os vaya mostrando más cosas sobre el mismo, pues obviamente las reaccionaremos, tanto sea en posibles eventos, ¿no? De que vengan próximamente, o pues eso, cuando vayan lanzando más cosas en general, pues ya obviamente las reaccionaremos y pues veremos una versión también algo más pulida, ¿no? Del mismo, y ya pues obviamente los fallos, ¿no? Y las cosillas que queden por pulir, pues no las notaremos tanto, ¿no? Pero por así en general lo que hemos visto, la verdad es que es un título que me atrae bastante, como digo, porque al final también bebe mucho, ¿no? De los juegos de The Witcher y, como digo, sobre todo del 3. Así que, y realmente, aunque no me haya pasado el 3 todavía, al menos, lo voy a pasar y en el canal en concreto, ya obviamente lo aviso, pero que hay muchas cosas en sí que me llaman la atención y que me parece, bueno, es un tipo de juego que me gusta bastante en general, o sea que por esa parte ya me tienen mínimamente comprado, ¿no? Pero obviamente pues tiene cosillas que también me llaman la atención a la hora de, o sea, en la jugabilidad, así que pues aparte bien, a lo mejor hay otras que tienen que mejorar o no sé, que a lo mejor no funcionan del todo, no sé, como que a lo mejor el contraste entre el día y la noche a lo mejor se nota. Tengo un poco de miedo en eso, ¿no? Que se note mucho el contraste entre jugar como humano y jugar como vampiro, ¿no? O sea que, claro, porque mola mucho más ser un vampiro, ¿no? Realmente, ¿no? Con las habilidades y todo eso. Aunque, bueno, de día también tienes tus habilidades del corte de la mano y todo eso, ¿no? Pero no sé. O sea, no sé si se notará mucho la diferencia. Bueno, diferencias hay, pero a la hora del disfrute, o sea, no quiero que una esté muy por encima de la otra, digamos. Pero bueno, obviamente, pues ya habrá que esperar en este caso para ver más cosas del juego y que nos muestren más cositas. Así que, pues como digo, ya obviamente cuando salga esas cosas, pues ya estamos aquí para reaccionarlas. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre este vistazo detallado al gameplay del The BLOOD of DAWNWALKER. ¿Cuáles son las cosas que más os han llamado la atención del título en sí, vamos, de lo que hemos visto? Bueno, si también, obviamente, pensáis, ¿no? Que pues hay cosas que podrían ser mejores, que podrían cambiar, ¿no? Obviamente tienen tiempo de margen y, bueno, pues obviamente la reacción de los usuarios, de la gente, ¿no? Que van de los videojuegos en general y que gusta y que a los que les gusta este tipo de juegos concretamente, pues obviamente nos escuchan, ¿no? O sea, otra cosa no, pero en gran parte nos escuchan, ¿no? La gran mayoría. Y en este caso me imagino que también es así, ¿no? O sea que, pues aparte, si tenemos algo que decir realmente, y en este caso en la caja de comentarios de mi vídeo en sí, y bueno, en general, por supuesto, pues al final todas estas cosas también aportan, ¿no? Y también decidme si os interesa este juego o no. Me despido, así que si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.